llama José Brito, sí lo conocen muchos de ustedes, es diputado a la Asamblea Nacional, viene de una división de Primero Justicia, de una judicialización de Primero Justicia, hoy es candidato presidencial, tiene mucho peso político en el estado Anzoátegui. Diputado, ¿cómo está usted? ¿Me escucha? Hola, Juan Carlos. Perfectamente. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, candidato. La primera pregunta es, ¿usted intentó ser candidato para las primarias? ¿Usted se presentó en la Comisión Nacional de Primarias a inscribir su candidatura o no lo hizo? Sí lo hice porque yo soy indio más no pendejo. Yo sabía que no me iban a dejar participar, pero dejé constancia. Y lamentable y desafortunadamente esa es una pelea de chirulí con chirulí y arrendado con arrendado, como dicen allá en mi estado Anzoátegui. Es una pelea de chirulí con chirulí y arrendajo con arrendajo. Hablemos un poco de la realidad del país, de esto que está viviendo Venezuela. La economía tiende un poco a mejorar con respecto, evidentemente, a lo que vivimos en el 2019, pero la crisis política sigue perfectamente viva. ¿Cuál es su lectura del momento político venezolano, diputado? Bueno, Juan Carlos, la lectura es que, lamentable y desafortunadamente, las cúpulas que yo he denominado, las cúpulas nefastas, tanto del sector del gobierno como la cúpula del sector extremista de oposición, han generado un ecosistema para coexistir, para generar un nuevo status quo y donde no tienen un plan, tienen un objetivo. La cúpula del gobierno de mantenerse en el poder a costa de lo que sea y la cúpula de ese sector extremista de la oposición en llevarnos a continuar en una lucha fratricida bajo algunos clichés, la salida, se va, vete ya y ahora hasta el final. Lamentable y desafortunadamente, mientras ese ecosistema siga, entonces la profunda crisis política se traduce en una enorme crisis social y en una exorbitante crisis económica que padece ¿quién? El ciudadano de a pie y la Venezuela que sufre y que padece, que está más allá de las redes sociales, más allá inclusive de la clase política, está allí, por esas calles de Dios, allá en el sur, en Maracaibo, en Calima, en la costa oriental del lago, en todas partes de Venezuela. Veía un excelente trabajo que realizó la gente de Unión Radio, a quienes les reconozco, a Román Losinski, el excelente trabajo, y en las encuestas la política aparece de número 13, la economía aparece de primero y de segundo aparece el desempleo, alto costo de la vida. O sea, la economía es lo que hace girar al ciudadano, pero no hay solución. Pareciera que no hay solución a la crisis económica si no hay solución a la crisis política, pero si la gente se aleja de la política, ¿cómo entonces va a poder la política resolver el problema económico? La verdad es que las empresas dedicadas a los estudios de opinión, llamadas encuestadoras, las puyadas o no, las rocolas o no, bueno, todas, inclusive la calle, indica que por lo menos un 80% rechaza esta cúpula del gobierno. Y un 70% rechaza a los partidos políticos, y eso al final no es de gratis, por la profunda desconexión, pero sobre todo por haber perdido la esencia por la política. Cuando te digo que no tienen un plan, sino un objetivo, de unos mantenerse en el poder a costa de lo que sea, y otros de continuar en una lucha fratricida hasta el final, mientras eso, yo no me voy a detener allí. Yo he sido, por ponerme siempre del lado del pueblo, Juan Carlos, víctima de adjetivaciones, descalificaciones, amenazas de muerte, mi familia humillada, mancillada, pero más allá de eso, yo hago un alto en el camino, como aquella canción del grupo Nietzsche, un alto en el camino, y nos hemos dedicado en ese camino a encontrarnos con un conjunto de hombres, de mujeres y hombres, con el cual hemos formado un gran equipo. Yo sé que va a ser mucho más grande de promotores de lo que nosotros hemos denominado el plan B para Venezuela. Nosotros tenemos un plan para el país, es el plan B. Algunos nos han preguntado del plan A. Bueno, el plan A indudablemente es llegar a Miraflores, pero llegar a Miraflores sin un plan, sin un camino, sin una vía, y nosotros dentro de ese plan tenemos 5 vértices que hemos denominado la economía humana, porque hoy el epicentro que la problemática de los venezolanos, tú lo has dicho, Juan Carlos, es la economía. Nosotros hablamos de la economía humana, ya que es el principal problema del venezolano, y no vengo a hablar de pajaritos preñados, vamos directo al grano. La economía humana, como la concebimos nosotros, y es un concepto desarrollado de venezolanos para venezolanos, es colocar a la gente en el justo centro del desarrollo humano, donde podamos lograr un justo equilibrio en un país donde tenemos un país rico, pero con gente pobre,
Entonces hay un profundo desequilibrio, donde ni la cuarta ni la quinta república han logrado ese equilibrio, donde ni el neoliberalismo ni un socialismo mal formulado han podido lograr vencer ese profundo desequilibrio. Nosotros le proponemos construir entre todos la economía humana. Fíjate que es un modelo que pone a la gente siempre, te digo, como centro del desarrollo, y donde la mujer y el hombre es el referente y no la cifra como importante. Yo recuerdo cuando hablaba con ese conjunto de amigos, Juan Carlos y amigas, que nos están acompañando en este equipo, yo les pongo un ejemplo en el año 98. Yo era un chamo en el año 98, cuando llegó el expresidente Chávez al poder. Había poco menos de 250.000 pensionados. Transcurridos unos años, había 1,5 millones. Si lo ves desde el punto de la cifra, es un logro. Claro que es un logro. Ahora pregunto, ese 1,5 millones de pensionados, lo que hoy devengan, supone, Juan Carlos, cubrir sus necesidades básicas, pues no. Entonces no está colocada ni la mujer ni el hombre como el referente, sino es la cifra como lo importante. La economía humana, como la planteamos, bueno, es un modelo mixto, donde coexiste un Estado socialmente responsable y además una economía de mercado con normas perfectamente definidas y apegado al Estado de Derecho. Eso es lo que hizo, por cierto, que países como Alemania, que países como China, bueno, sean las potencias económicas que hoy son. Pero también yo veo, por cierto, que una andanada de personas que con el legítimo derecho presentan su nombre como candidato presidencial. Pero cuando lo presentan, les pareciera que todo es una subasta de ofertas, que todo gira en torno al petróleo para compensar el desequilibrio económico que tiene el país. No hay que dar un viraje, hermano. La verdad es que el modelo petrolero fracasó, el modelo rentista y extractivista. Tú vives en un estado petrolero. Yo vengo del corazón de la faja petrolífera del Orinoco, del estado Anzoátegui, de la zona sur del estado Anzoátegui, donde hay Monte, Cabildo, Paja Pelúa y Calapatrá. Y nos dicen que somos un país rico, pero con gente muy pobre. Que somos un país potencia, pero sin gasolina. O sea, de verdad, ¿de qué nos ha servido ese modelo extractivista? ¿De qué más nos ha servido vender la naranja y el que procesa el jugo no lo vende 10 veces su valor? Diputado. ¿De qué nos ha servido seguir vendiendo barriles de petróleo, Juan Carlos? Cuando a los que le vendemos eso nos lo devuelven en resina epóxica, que se cotiza entre $3,000 y $6,000, cuando el barril de petróleo se cotiza en 40. O sea, convirtamos a Venezuela en el polo petroquímico de América Latina. Bueno, que hay que hacerlo. Pero también hablamos de diversificar la economía. ¿Por qué no podemos vivir del petróleo, no solamente el petróleo? ¿Por qué no podemos vivir del turismo? ¿Por qué España, que tiene la cuarta parte de las reservas naturales que tiene Venezuela? Y bueno, ahí el 36% del Producto Interno de los españoles es el turismo. Que hay que mejorar la infraestructura, lógicamente. Que hay que mejorar los servicios públicos, sí. Que hay que proporcionar seguridad ciudadana y seguridad jurídica, sí. Y yo te aseguro que eso es mucho más rápido que recuperar la alicaída industria petrolera y ese modelo fracasado, rentista y extractivo. Diputado, hay un tema que pareciera, hay fenómenos, ¿no? Este cisne negro que ha ocurrido en Argentina con este candidato que es anarcocapitalista, que ha ganado las elecciones y se pareciera que lo están empujando para que sea presidente de ese país. Pero en Venezuela las minorías, si no se convierten en mayorías, no ganan las elecciones. ¿Cómo Brito o José Brito piensa que puede construir una mayoría cuando hay un sector de la oposición que a usted lo ha estigmatizado? Yo no voy a leer el insulto porque además no me agrada, porque aquí todo el que esté en desacuerdo con algún grupito es eso. Yo no ando defendiendo acá a nadie, pero no me gustan las descalificaciones. ¿Cómo construye usted una mayoría con todo este problema que Ramón Guillermo Aveledo en algún momento llamó la cubanización de la oposición venezolana? Desnudando la verdad. Aquí las cúpulas nefastas, tanto la cúpula del gobierno como la de ese sector extremista al cual hace referencia Juan Carlos, nos han hecho creer que no hay país sin ellos. Eso es una mentira y 1000 veces mentira. Y realmente desnudando esa verdad, yendo a la Venezuela profunda, que sufre, que padece, no quedándome solo en este extraordinario programa. Yo te sigo de hace muchos años. Por cierto, había un canal por cable donde transmitían tu programa de una estación de radio. Yo recuerdo eso, ¿no? Yo soy muy seguidor de mucha gente. Tengo 51 años, pero bueno, con una memoria muy fresca, ¿no? De verdad. Respeto los canales, utilizo las redes sociales como canal de información, a sabiendas
que de cada 10 mensajes que colocan, cuidado si los 10 provienen de laboratorios de guerra sucia, de robots. Yo no voy a pelear con un robot, yo no voy a pelear con una gente que prefiere de esos sectores, de esas cúpulas nefastas, esos sectores extremistas que prefieren invertir $400.000 anuales en laboratorios de guerra sucia, de alacranizar la política, de adjetivar la política. No voy a perder mi tiempo allí. Yo desnudo la verdad. Tienen que irse esas cúpulas, tienen que irse porque yo no confundo las diferencias con odio. Tengo profundas diferencias con la cúpula gobernante. Tengo profundas diferencias con ese sector extremista de oposición. Pero que se vayan. ¿Se vayan a qué, Juan Carlos? A reencontrarse con esa gente a la cual le dieron la espalda, a reencontrarse con esa Venezuela la cual se han chuleado, la cual han estimado, y sobre todo a rescatar la esencia por la política. Si algo tenemos que rescatar es la esencia por la política, porque fíjense, esa pérdida de esencia es lo que lleva a ese hartazgo de la sociedad sobre la política, y eso es lo que ocurre, lo que tú has mencionado en Argentina, que esa aberración llamada Milei hoy tenga la posibilidad, o la primera opción, de ganar la presidencia de Argentina, precisamente ese hartazgo. Esos son puntos neurálgicos y eso va a ser una locura. Eso es un loco de carretera, pero ese loco de carretera llega por un hartazgo sobre los que supuestamente eran los cuerdos, los que supuestamente eran los que estaban encargados de generar la mayor suma de felicidad posible para ese pueblo argentino. Lo mismo que ocurre en Venezuela. Hermanos, si seguimos en ese hartazgo, bueno, podemos terminar definitivamente en gente que tenga un sentido de venezolanidad muy lejano. Por cierto, quienes invocaron, casi que imploraron esas sanciones, tienen un sentido de venezolanidad muy pobre, ¿no? Pues yo no tengo un venezolanómetro, como tampoco un opositómetro, pero bueno, tienen un sentido de venezolanidad muy pobre, como también los que plantean privatizar PDVSA, tienen un sentido de venezolanidad muy pobre para entregárselo a grupos económicos de los cuales ellos dependen. Nosotros no creemos que la solución a este país pasa solo por el espejismo petrolero. Hay que diversificar la economía. Hablamos de economía humana, hablamos del turismo, hablamos de rescatar, hermano, la esencia del venezolano. Nos pusieron a pelear entre chavistas y escuálidos. Y esa no es la vida, hermano. Diputado, venezolano, no importa si usted es chavista o opositor, usted es venezolano. Una pregunta final. Si alguien quiere contactarse con usted, si alguien quiere militar con usted en el estado Zulia, yo no he visto que acá haya un movimiento en apoyo a José Brito, pero a lo mejor yo estoy, estoy ignorando que sí existe. Coméntenos un poco, ya cerrando esta entrevista, si la gente quiere comunicarse con usted, unirse a su propuesta, ¿qué debe hacer? Sí, está un grupo de compañeros, por cierto, aprovecho de saludar a Lozan Nafu y a otro conjunto de compañeros, pero que, ¿sabes algo? Y como lo hemos dicho a nuestros compañeros de la organización de la cual yo formo parte, soy militante de una organización político-partidista, Primero Venezuela. Sin embargo, nosotros, más que ser dirigentes de un partido político, queremos ser promotores del cambio, promotores del plan B. Fíjate que yo, inclusive, no me considero un dirigente del partido. A mí me dicen, candidato presidencial del partido tal. No, yo digo candidato presidencial por Venezuela, de Venezuela, por Venezuela, para Venezuela, y promotor del plan B. El plan B es el plan del progreso, de la mayor suma de bienestar posible, de la felicidad y sobre todo de la dignidad, porque de rodillas solo ante Dios, no arrodillarnos ante nadie. Nosotros tenemos que construir una potente fuerza económica capaz de generar la mayor cantidad de empleos de calidad y salarios dignos, para evitar precisamente ese estado de dependencia. Diputado, que cualquier persona que quiera comunicarse conmigo, porque pronto voy para el Zulia, compadre, prontico voy para el Zulia a generar ese voluntariado de promotores del plan B, 0412-080-3809. Bueno, ahí nos veremos por esa calle de Dios, hermano. Bueno, Dios lo bendiga y el programa está abierto para cuando usted quiera regresar. Con muchísimo gusto estamos completamente a su orden, diputado José Brito, candidato presidencial de Primero Venezuela. Gracias, José. Un honor estar en tu programa, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Evelyn, ¿cómo cierra usted este segmento? Con esta noticia que